Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 1 y estamos estudiando este tema, o estamos estudiando toda la carta de Primera de Pedro, y el tema bajo el cual lo estamos estudiando es este tema que nos recordó José, edificados en la verdadera gracia. En el capítulo 5 y el verso 12 el apóstol Pedro dice: por conducto de Silvano, o sea que Silvano era el que estaba escribiendo, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente amonestándolos, es decir, exhortándolos. Quiero exhortarlos, pero también dice y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. Entonces Pedro lo que quiere hacer es animar a los creyentes y decirles: yo les quiero testificar que esta gracia es la verdadera gracia en la cual estamos. Y si hay un tema muy importante que necesita escuchar la iglesia en nuestros días, es lo que es la verdadera gracia, porque la gracia se ha malbaratado y se ha diluido, y entonces ya no parece gracia, ¿verdad? Parece, no importa lo que hagas, Dios te ama, eres el escogido de Dios, eres el precioso de Dios, y no se dan cuenta que esa gracia tiene un costo, que fue la sangre del Señor Jesucristo, y que hay un llamado para esa gracia que se llama arrepentimiento y que se vive en santidad, que fueron las dos cosas que hemos visto en las semanas anteriores. Entonces estamos viendo que se necesita la iglesia en nuestros días, necesitamos escuchar este mensaje de lo que es la verdadera gracia. Ahora, ¿a quién está dirigida esta carta? ¿A quién está dirigida esta carta? ¿A quién? A los extranjeros, que dice el primer versículo de la carta, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora escuche, esta carta está escrita a usted y a mí. Esta carta está dirigida a usted y a mí porque nosotros estamos expatriados, somos extranjeros, somos cristianos, hijos de Dios, en nuestro destino, a nuestra ciudadanía y a nuestra ciudad eterna que está en el cielo, y por aquí solamente somos peregrinos. No estamos aquí para vivir toda la vida, estamos aquí de paso. Y sabe una cosa, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo a usted y a mí, y lo vimos en el primer mensaje, es que somos extranjeros, no vamos a permanecer aquí toda la vida, y dice: no te aferres. No te aferres a este mundo. Todo lo que nosotros podamos lograr en este mundo se va a acabar. Pero el Señor Jesucristo se acuerda que nos invita a poner nuestros tesoros en el cielo, y eso cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra visión, y vamos a empezar a vivir de una manera que tenga significado y que tenga valor y que tenga un impacto eterno. Y entonces te vas a dar cuenta que las cosas que estás haciendo, donde estás poniendo tus tesoros, a lo mejor son cosas temporales, cuando lo puedes poner en cosas eternas que van a permanecer y que van a tener un impacto maravilloso y eterno. Hace unos momentos estábamos en la clase de avance, y pregunté: ¿se acuerda la primera vez que alguien le habló de Dios? Y una persona dijo: sí, yo me acuerdo de una persona que estaba ahí. Dice: ella me habló de Cristo hace más de 10 años. Y la persona que le había hablado de Cristo dijo: ¿de veras? Ella ni cuenta se había dado que su testimonio, cuando llegó a trabajar a ese lugar donde llegó a trabajar y comenzó a hablar de Cristo, la otra persona quedó impactada por ese testimonio. Déjeme decirle, ese es un testimonio que tiene un impacto eterno. ¿Dónde estamos invirtiendo los talentos, los tesoros, el tiempo, lo que Dios nos da para impactar la eternidad? También la semana pasada vimos que somos llamados a ser ¿qué? ¿Qué vimos la semana pasada? Fuimos llamados a ser santos. Y se acuerdan que vimos que es ser santo. No quiere decir que te pongas una máscara de lucha, ¿verdad? De luchador que se llama santo. Tampoco quiere decir que te pongas una sotana, ¿verdad? Y una aureola y que vayas por el mundo así. Santo quiere decir que Dios te ha separado para su propósito.
y te ha dedicado y te ha dado un propósito especial. Tu vida tiene un propósito especial. Así es que déjame decirte, si en esta tarde estás pasando por dificultades, si en esta tarde estás pasando por dudas, si en esta tarde estás pasando por desánimo, si esta tarde estás pasando en medio de circunstancias difíciles, recuerda lo que dice el apóstol Pedro, que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación. No importa cuál sea nuestra situación y nuestra circunstancia en este momento, nuestras dudas, nuestros problemas, Dios nos tiene guardados para Él. Y también déjame decirte que si esta tarde tú estás confundido, si esta tarde no tienes propósito en la vida, si esta tarde tú crees que a nadie le importas, si piensas que estás solo y estás buscando llenar tu soledad con todo tipo de cosas, mujeres, promiscuidad, si tú estás en esta tarde sin propósito y sin dirección en tu vida, déjame decirte, hoy puedes encontrar perdón para todos tus pecados, puedes encontrar sanidad para tu alma y puedes encontrar propósito para tu vida. Todo porque Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Esta tarde vamos a leer la siguiente parte de Primera de Pedro. Así es que si abres tu Biblia ahí en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 23, vamos a empezar a leer este pasaje. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer este pasaje maravilloso de la palabra de Dios. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Y voy a leer el 22 para entrar en contexto, porque dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora escucha lo que dice estas palabras. Siendo renacidos, o sea, que han nacido una vez más, no de una semilla o de una simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Quién me ayuda a decir lo siguiente? ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios, del Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio les ha sido anunciado. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, y si es que han gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar. Padre, en este momento encomendamos nuestra mente, nuestro corazón a ti, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo que habla en nuestros corazones. Usa tu palabra, Señor, que es viva y eficaz para transformar nuestras mentes y nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Fíjense qué impresionante lo que dice la palabra de Dios. Esta tarde, ¿cuál cree que es el tema que vamos a hablar? ¿Cuál? La palabra de Dios. Todo este pasaje habla de una sola cosa: el impacto, el poder de la palabra de Dios. Y Pedro lo que está haciendo es enseñarnos en estos versos la poderosa palabra de Dios que dice: vive y permanece para siempre, no como los seres humanos y toda su gloria y su pompa y su poder. Y ahí tienes, ¿verdad?, los boxeadores que ganan millones en una sola pelea y se ponen dientes de oro y cadenas de oro por todas partes y unos cochezotes, ¿verdad?, y los siguen 5 mujeres. Dice la Biblia, eso se va a acabar.
Y tú ves la vida de los grandes basquetbolistas y profesionales de los deportes que ganan millones. La mayoría muere en miseria, pero muere. Y toda la gloria del mundo y todo lo que estás persiguiendo se va a acabar. Y vas a buscar ser poderoso, llegar a los lugares más altos de las profesiones, ¿verdad? Profesional y ser un ejecutivo. Y todo eso se marchita. Pero dice aquí algo impresionante. Mas la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Sabes que la Biblia es un libro único en la historia? No hay otro libro como la Biblia. Es el único libro que se ha escrito en un periodo de más de 1500 años. Échate ese trompo a la uña. Para Génesis, Apocalipsis pasó un periodo de más de 1500 años. No solamente eso, tiene más de 40 autores. No solamente eso, se escribió en 3 continentes diferentes. Se escribió en 3 idiomas diferentes. Pero lo que hace a la Biblia única es que su tema es un solo tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El plan de Dios para salvarte. El plan de Dios para tu redención. Todo el tema de la Biblia es: Dios te creó para Él. Y Él dio su vida por ti y por mí para traerte de nuevo a Él, aun cuando nosotros le hemos dado la espalda a Dios. ¡Qué impresionante! No es lo que tú puedes hacer por Dios como los musulmanes. No te tienes que atar dinamita a tu cuerpo, entrar a un centro comercial y gritar ¡jalalala! Y ¡pum! Y llevarte a todos los infieles que puedas para que ganes el paraíso. No es lo que tú puedes hacer por Dios, es lo que Dios ha hecho por ti. Él vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice: permanece. ¿Para cuánto? Para siempre. ¿Sabe una cosa? Hay quienes, este libro, por ser único, es el libro más atacado. Es el libro más odiado. ¿Alguna vez he escuchado que quieran quemar en la historia el Corán y que quieren acabar con él? O el Ramayana o los Vedas o alguno de los libros sagrados hindús, o de los mayas, el Popol Vuh o alguno de esos. No, pero revise la historia y vea cuántas veces han querido acabar con la palabra de Dios. ¿Por qué usted cree eso? Desde el Génesis apareció una serpiente que le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, elimina la palabra de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra y estaba a punto de ministrar después de su bautismo, dice la Biblia que el Espíritu los llevó al desierto y llegó Satanás a tentarlo y le dijo: escrito está, a sus ángeles guardará acerca de ti para que no tropiece tu pie en. El mismo Satanás tentó al Señor Jesucristo con la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo, ¿sabe con qué se defendió? 3 veces dice: escrito está, escrito está, escrito está. El Señor Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabe qué tenemos que hacer con la Biblia? Guardarla en nuestro corazón. Salmo 119:11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que todo ser humano, toda persona sea perfecta, o sea, sea madura, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el
el alma y las coyunturas, los huesos y los tuétanos, y nos hace discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Primera de Pedro 1:19 dice: porque tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día es perfecto y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna escritura, ninguna profecía de la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Qué impresionante. Podemos saber lo que la palabra de Dios dice y podemos guardar la palabra en nuestro corazón, podemos memorizarla, y cuando viene el tiempo de la tentación, como dice 1 Corintios 10:13, porque no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que juntamente con la tentación Dios te va a dar la salida para que puedas resistir. Recuerda, cuando hay tentación, cuando hay prueba, Dios siempre tiene la salida para poder resistir. Y mire lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Les dice en el capítulo 2, verso 13: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Escuche, en la Biblia casi 5,000 veces se refiere a la escritura como la palabra de Dios. Y algo impresionante, Juan en el capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era la palabra logos, se traduce, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Hay algo impresionante en la palabra de Dios y Dios, porque cuando la palabra habla, la palabra de Dios habla, Dios habla. Y en Juan capítulo 19, verso 13, cuando describe la segunda venida del Señor Jesucristo en los cielos, y cuando comienza a decir: aquí yo vi el cielo abierto y un caballo que venía con un jinete montado, y en el muslo decía las siguientes palabras: el verbo de Dios. Ese que venía, que es el Señor Jesucristo, viene y dice: Él es la palabra de Dios. Qué impresionante. Pero hay gente que viene y dice: la Biblia la escribieron los hombres. ¿Cuándo la has estudiado? ¿Cuándo la has leído? Ay, la Biblia tiene contradicciones. Mira, aquí hay una. Mira, es más, solamente el Nuevo Testamento. Dime en el Nuevo Testamento una sola contradicción que encuentres. Pero nada más hablamos por hablar. Porque la verdad es que el hombre tiene un problema moral, y ese problema moral no es intelectual, es un problema moral. Quiere seguir viviendo en pecado y no puede poner una autoridad en él que sea Dios, porque entonces tiene que darle cuentas a él. En cambio, si dice: yo creo en Dios a mi manera, Él es Dios. ¿Y se acuerda de Satanás? Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú tomes de ese fruto, vas a ser como Dios. ¿Te das cuenta? Y el apóstol Pedro viene y dice: nosotros, usted y yo, cuando hemos entendido, cuando hemos visto a Jesús crucificado por nosotros, y venimos y decimos: Señor, yo te he insultado, yo he estado en contra tuya, te pido que me perdones y que vengas a mi vida. Dice la Biblia: nosotros somos renacidos por una palabra, por una semilla incorruptible. En primer lugar, la primera enseñanza que podemos aprender hoy de este pasaje, ahí ya vimos muchas cosas y eso fue nada más la introducción. Pero la primera enseñanza que podemos aprender de este pasaje es que la palabra de Dios es incorruptible. No se marchita, no se puede echar a perder. Esta palabra, que es la palabra anatrofos, aftartos, la palabra aftartos en griego quiere decir que no se puede echar a perder. O también a veces se traduce como es inmortal. ¿Por qué? Porque nunca se echa a perder.
Ahora, muchas personas, como les dije, han atacado la palabra de Dios en la historia. Lo han atacado desde un punto de vista físico, queriendo quemarla, pero hay otros que la han querido atacar desde un punto intelectual, académico, queriendo destruir lo que la Biblia dice. Y por ejemplo, dicen la Biblia tiene errores, la Biblia, te voy a demostrar que la Biblia no es la palabra de Dios, está corrompida, no es de inspiración de Dios, fueron hombres escribiendo nada más, en el sentido de que es puramente humana. Dios utilizó 40 autores, pero los inspiró a escribir un solo mensaje. Ahora, a los finales de 1800 y principios de 1900, en Alemania ya venía en boga el racionalismo y darle todo lo que pasa en la tierra tiene una explicación racional. Entonces dijeron, la Biblia tiene inconsistencias, hay que modificar el mensaje de la Biblia, hay que entenderlo para que la Biblia pueda tener sentido y para que realmente pueda tener una aplicación en nuestros días. Y entonces viene un tal Julius Wellhausen. Y este hombre comienza a decir, la Biblia tiene diferentes, por ejemplo, el Pentateuco no lo escribió Moisés, aquí te encontraba, además no lo escribió en el tiempo que se dijo. Y entonces viene lo que se llama la crítica o la alta crítica de la palabra de Dios, y comienzan a estudiar los textos y comienzan a decir tantas santas barbaridades, empiezan a decir tantas barbaridades y comienzan a desarrollar lo que se llamó la teoría documentaria del Antiguo Testamento. Y esa teoría documentaria del Antiguo Testamento es simplemente esto: la Biblia tiene inconsistencias y nosotros los seres humanos vamos a juzgarla, criticarla y vamos a decir quién escribió qué y cuándo lo escribieron. Y entonces destruyeron todo lo que se cree de la Biblia para decir Moisés no la escribió, esto se escribió en el año 900 antes de Cristo, esto se escribió en el año 600 antes de Cristo, esto lo escribió un autor, esto lo escribió otro autor, son dos autores diferentes, no es Moisés. Isaías tiene 4 autores y comienzan a destruir la palabra de Dios. Y todos esos autores que escribieron estas cosas, en 1947 se hace un descubrimiento impresionante en el Mar Muerto. ¿Se acuerdan cuál es ese descubrimiento? Se llama ¿qué? Los rollos del Mar Muerto. Tal vez es el descubrimiento más importante en cuanto a la historia bíblica se refiere, porque todo lo que se había escrito y que se había transcrito y que había pasado de miles y miles de años atrás, ahora se tenían textos que nos decían que todo aquello que se había escrito, con estos escritos que se habían encontrado que datan del año 200 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, todo concuerda con lo que nosotros tenemos ahora y que se había escrito desde hace 2500 años. ¿Se da cuenta? Y toda esta gente que había hecho sus hipótesis y sus teorías, de pronto, como decía, se le cayó el circo. Se le cayó el teatro, porque todo lo que ellos argumentaban con un descubrimiento de ese tamaño, se cayó todo. Después, más adelante, a principios de los 1900 también se llegó otro teólogo también en las universidades de las escuelas teológicas de Alemania, Tübingen y todas esas escuelas, que se llamaba Rudolf Bultmann. Este hombre llega y dice: vamos a tener que hacer una reconstrucción de la historia del Jesús. Porque ni siquiera sabemos si Jesús es una figura histórica, es una figura religiosa, pero ¿realmente existiría en la historia? Rodolfo Bultmann. ¿En qué año estamos, perdón? 3 de febrero de 2000, ¿qué? ¿Desde cuándo comenzamos a contar los años? Desde que Jesucristo nació, no desde que Jesucristo supuestamente nació, sino que desde la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Rodolfo Bultmann. Y luego dice: para que la Biblia tenga sentido, el Nuevo Testamento tenga sentido, vamos a quitarle todos los mitos, la desmitificación del Nuevo Testamento. Entonces comienzan a explicar racionalmente todo lo que pasa en la Biblia. Jesucristo caminó sobre el mar. No, los discípulos estaban cansados, no sabían dónde estaban, y ellos pensaban que estaba en el mar, pero la verdad es que estaba ahí a la orilla del mar, no estaba en el mar.
Y comienzan a tratar de explicar todo lo que pasa en la Biblia y a quitarle y a destruir diciendo que tiene errores o inconsistencias y lo demás. Déjeme decirle, ¿te acuerdas lo que dijo el Señor Jesús? Los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Wellhausen, Bultmann han pasado. Pero lo más impresionante que me ha sucedido en cuanto a esta crítica al Nuevo Testamento, en mis días de seminario, fue una mujer que se llama Etta Linnemann. Era una viejita alemana, una ancianita, una alemana, digo, yo estoy chiquito, pero ella estaba más chiquita. Y llegó esta mujer, Etta Linnemann. Era la estudiante prodigio de Rodolfo Bultmann. Ella era la estudiante prodigio de Rodolfo Bultmann. Escribió muchas críticas al Nuevo Testamento hasta que alguien le habló de Cristo. Y ella se arrepintió de sus pecados, recibió a Jesucristo y borró y dijo: todo lo que escribí no sirve para nada. Y dice que un día, ella lo platicó, yo estaba sentado hasta adelante, en la banca de adelante, y la tenía aquí a 5 pasos donde yo estaba. Y me dijo, y dijo a la clase, un día un taxista, una persona me preguntó, no un taxista, dice, una persona, un crítico del Nuevo Testamento, un día un crítico me preguntó que cuál era mi teoría sobre la solución al problema sinóptico de los evangelios. Y ella había escrito mucho de eso. Y le dijo: ¿cuántas personas ha ganado para Cristo? Eso no importa. Lo que importa, a cuántas personas le has hablado de Jesucristo, porque toda la academia no puede servir para nada sino el testimonio que damos de Jesucristo, porque la palabra de Dios tiene poder para salvar y para transformar. Y dice el apóstol Pedro: este es el evangelio que nosotros les hemos predicado. En segundo lugar, no solamente la Biblia es incorruptible, sino que nos dice la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escuche, no hay ningún otro libro, que les dije hace un momento, que haya sido atacado como la Biblia. Los que estuvimos en los grupos de conexión, el video del Transformados por el Evangelio habla precisamente de eso. En el año 303, cuando el cristianismo de pronto comienza a expandirse de una manera impresionante, los historiadores no pueden entender cómo un mensaje como el mensaje del Evangelio, sin armas y sin violencia, hubiera corrido tan rápido por todas partes del mundo conocido en la antigüedad. Pero acuérdese que había una cosa: los creyentes, los cristianos, solamente tenían un solo Dios, un solo Señor. ¿A quién llamaban Señor? A Cristo. Y los emperadores romanos demandaban que la gente se sometiera a ellos, hincara su rodilla y dijeran: César es Señor. Y los cristianos no hacían eso. No doblaban su rodilla, y si doblaban su rodilla era para decir: Cristo es el Señor. Y había un emperador romano que se llama Diocleciano, lo puede ver en la historia. Y Diocleciano en el año 303 dijo: todas las Biblias las vamos a destruir, y hay de aquel que quiera proteger una Biblia, porque lo matamos. Muchos cristianos murieron cuidando y guardando las pocas Biblias que se tenían, porque ahí se tenía que pasar a mano, no era que las imprimían, las pasaban a mano, las escribían. Entonces había muy pocas, y generalmente estaban en las iglesias, y cuando llegaban los romanos encontraban al obispo o al encargado de la iglesia, le pedían las escrituras y se decía no, lo mataban, y después las encontraban y después las quemaban. Y una vez Diocleciano quemó una Biblia,
Y sobre esta Biblia, sobre las cenizas de la Biblia, puso un monumento y puso las siguientes palabras: Extinto nomini Christianor, que quiere decir, el nombre del cristiano está extinguido. Déjeme decirle, 10 años después, el emperador Constantino hace que en un día todo el imperio romano tome el cristianismo como religión del imperio. Y Constantino manda llamar el primer concilio de la iglesia, es el concilio de Nicea, y donde exalta la palabra de Dios sobre todas las cosas. Murió Diocleciano, su gloria pasó, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Voltaire, el filósofo francés, dijo: después de que yo me muera, 100 años después, no va a haber más Biblias. Se murió en 1725, creo. 1728. Lo irónico es que la Sociedad Bíblica de Ginebra compró la casa de Voltaire para imprimir, ¿qué cree? Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Pero todos los hombres, con su orgullo, con su vanidad, van a desaparecer. No importa cuán sabios sean o se sientan, no importa cuán poderosos crean que son, se marchitan y mueren. Pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Cada vez que alguien trata de destruir la palabra de Dios, la palabra de Dios se levanta aún más. Le encargaron a una persona: construye esto va a sonar contemporáneo, pero no. Construye un muro que no se puede caer. Y entonces construyó un muro como de 10 pies de alto, pero con 20 de ancho. 10 de alto y por 20 de ancho. Entonces vinieron los que lo querían tirar y comenzaron a empujarlo hasta que lo voltearon. Y cuando lo voltearon, ¿qué cree? Que lo que era 20 de ancho ahora se convirtió en 20 de alto. Así es la palabra de Dios. Cada quien que la quiere destruir, la palabra de Dios siempre es más alta. Y finalmente, es necesaria, la palabra de Dios, número 3, es necesaria para salvación. Porque aquí dice que la palabra de Dios es como una semilla, habiendo renacido de una semilla. La palabra espora, de ahí viene la palabra espora, la semilla, de una semilla y esa semilla se siembra en el corazón de una persona, y cuando esa semilla, que es el evangelio de Jesucristo, se siembra en tu corazón y esa semilla tú la crees, comienzas a creer, comienzas a digerir lo que la Biblia dice, comienzas a entender lo que Jesucristo vino a hacer por ti, de pronto esa semilla germina y entonces eres renacido por la semilla del evangelio en tu corazón, y después comienzas a crecer y comienzas a dar fruto para la gloria de Dios. Y mi hermano, tú y yo estamos aquí porque hemos sido renacidos de la simiente incorruptible para crecer y dar fruto para la gloria de Dios. Amén. Qué maravilloso. Y es necesaria para salvación. ¿Recuerdas la primera vez que alguien te habló de Jesucristo? Cuando alguien te habló de Jesucristo, ahí estaba poniendo la semilla de la palabra de Dios. Y yo me recuerdo de ese día, cuando por primera vez escuché a mi hermano mayor, a ese que me comparaban con él, y tu hermano está en el cuadro de honor, en cambio tú. Ese un día llegó a hablarme de Cristo y a decirme: Jesucristo te ama, arrepiéntete de tus pecados. Y yo le dije: a mí déjame como estoy. Yo no nací para eso, yo nací para el reventón. Me voy a ir con mis amigos, me voy a emborrachar, me voy a ir y voy a andar en la vida como a mí se me pegue la gana, y tú no tienes nada que decirme. Y como compartíamos el mismo cuarto, ¿verdad? Vivíamos y compartíamos el mismo cuarto, todas las noches era escuchar la misma canción: arrepiéntete de tus pecados.
Hasta que un día me dijo, ¿por qué no vas conmigo a la iglesia una sola vez? Escucha. Y una vez que hayas escuchado, entonces haces un juicio. Y luego me dijo algo impresionante, que se me hizo un buen, como dicen aquí, a good deal. Me dijo, si vas una vez, nunca más te vuelvo a decir nada. Mire, dije, finalmente van a descansar mis oídos. Una sola vez voy y ya. Y llegué como un joven de 18 años, me senté en una silla por ahí y me puse en la posición que usted ya sabe, los jóvenes que desafiamos la autoridad. Con esa forma de sentarme, le estaba diciendo, a mí no tiene nada que decirme. Lo que este diga o no diga, a mí me va a entrar por aquí, me va a salir por aquí, a mí no me importa lo que diga. ¿Y qué cree? Que el fulano aquel que se para ahí enfrente, abre la palabra de Dios y comienza a predicar la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra el corazón y hace discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Y yo dije, mi hermano vino a decirle a este todo lo que yo había hecho. Mi hermano ni se había parado cerquita, ni a 10 metros. Pero esa es la palabra de Dios que está trabajando en tu corazón. Ese es Dios que te ama y que te está diciendo, yo te amo y quiero perdonarte. Arrepiéntete de tus pecados. Yo tengo un propósito maravilloso para tu vida. Porque la palabra de Dios vive. Pero lo más importante aquí dice el verso 25, esta es la palabra que han recibido y que les anunciamos en el evangelio. Entonces la palabra de Dios nos dice, este es el evangelio. Ahora, porque ya me estoy pasando de tiempo, es anunciada por el evangelio. Y finalmente, los versos, el capítulo 2, ya lo leímos, dice, así es que desechando toda inmundicia, todas estas cosas, dice, deseen como niños recién nacidos la palabra espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Escucha, finalmente, la palabra de Dios es obligatoria para que puedas madurar. La palabra de Dios es obligatoria para que puedas madurar. ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás meditando la palabra de Dios? ¿Estás memorizando la palabra de Dios? ¿Estás viviendo la palabra de Dios? Escucha, si pasas más tiempo en las novelas, ¿a quién crees que vas a reflejar? A Viviana. Ilusionada, enamorada. Esas son las novelas de ¿verdad? Te vas a parecer más a quinceañera, a Marisol, ¿verdad? Pero si pasas tiempo en la palabra de Dios, ¿a quién crees que vas a reflejar? A Cristo en tu carácter. La palabra, desead como niño recién. ¿Qué hace un niño recién nacido? Llora, busca, necesita el alimento. Escuche, usted y yo necesitamos el alimento. Por eso si no está conectado en un grupo de conexión, conéctese a un grupo de conexión. Si no está conectado a una clase de avance, es la oportunidad para aprender de la palabra de Dios. Venga a clases de avance 12:30. Tenemos 3 niveles. Vamos a abrir un grupo nuevo para las personas que quieren empezar de cero. Entonces venga, lo invitamos. Pero necesita la palabra de Dios, que es para salvación. Y quiero terminar rápidamente con esta historia. Usted conoce y ha escuchado acerca de Billy Graham. Hay un libro que se llama Terminando Fuerte, Finishing Strong. Y ahí cuenta la historia de 3 grandes predicadores de los años de 1950, pero voy a hablar uno era Bourne Clifford, el otro era Chuck Templeton y el tercero era Billy Graham. Nosotros conocemos de Billy Graham.
¿verdad? La mayoría de nosotros hemos escuchado, el año pasado murió, se transmitió su funeral por todas partes, todo el mundo habló de la muerte de Billy Graham. Él le predicó el evangelio a más millones de personas que ninguna otra persona en la historia. Más de 3 millones de personas recibieron a Jesucristo a través de su ministerio. Pero juntamente con Billy Graham había otro joven que se llamaba Chuck Templeton. Todo mundo decía, Chuck Templeton es el hombre, el predicador más poderoso que ha habido en la historia, no se compara. Y los dos trabajaban para una sociedad que se llama los Jóvenes para Cristo. Y eran grandes predicadores. Ambos llegaron a tener una crisis de fe. Y Billy Graham cuenta su crisis de fe. Antes de las cruzadas en Los Ángeles, Billy Graham llegó y dijo, Señor, tengo dudas, estoy confundido, me dicen que la Biblia no es completamente segura, que hay errores, que hay contradicciones. Señor, ¿qué hago? Y tuvo una crisis de fe. Chuck Templeton tuvo la misma crisis de fe. ¿Qué hago? ¿Sigo la Biblia? ¿Puedo entender las cosas a través de la razón? Señor, ¿realmente será esto o no será? Y entonces Chuck Templeton decidió que la Biblia no era la palabra de Dios sin error. ¿Usted ha escuchado de Chuck Templeton? ¿Sabe cómo murió? Chuck Templeton murió olvidado, narrando juegos de fútbol y en alcoholismo. Usted ha escuchado de Billy Graham. Billy Graham decidió y dijo, Señor, hay muchas cosas que no entiendo de tu palabra, pero yo confío en que es tu palabra y es la palabra de verdad. Y voy a predicar tu palabra. Miles, millones de personas escucharon la palabra y dieron sus vidas a Jesucristo. Mis hermanos, aquí en la iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock estamos y yo estoy comprometido a predicar la palabra de Dios sin error, para la gloria de Dios, porque tiene poder para transformar y para salvar.